El tema es cómo conocer la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Todos en algún momento de nuestra vida como que nos preguntamos, ¿para qué yo vine a esta tierra? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? Y a veces es algo que nos causa cierta molestia, porque resulta que nosotros queriendo conocer la voluntad de Dios, queriendo hacer lo correcto, a veces hay cosas que nos pueden afectar en el camino. Y hay unos cuantos puntos que vamos a analizar aquí, según la palabra de Dios, para ver cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida. Y el primer punto a tratar es, yo no me puedo conformar. El texto bíblico que dice, no os conforméis, o sea, no te adaptes a la cultura, al mundo, al sistema o a la religión, etcétera, etcétera. Cuando alguien Dios le ha llamado para cosas grandes, resulta y viene a ser que tiene que conocer muchas veces ese asunto de no conformarse, porque muchas veces va a haber situaciones en nuestras vidas que van a chocar con la voluntad de Dios si nosotros no conformamos. Hay personas que tienen un espíritu de conformismo que nunca podrán llegar a su destino profético porque se conforman a todo. Se conforman con lo poco que ganan, se conforman con la vida que tienen en niveles muy bajos, porque no es que tampoco usted tiene que ser una persona disconforme, pero tampoco ser un conformista. No sé si me doy a entender, porque ambos extremos son malos. Si usted es un conformista con que cada día simplemente le llega una tacita de café y con eso usted pasa el día entero, por gloria a Dios, le va a llegar todos los días su tacita de café. No le va a llegar más nada porque usted está conforme con eso. Pero también si usted se va al otro extremo de que por más que le dan vive de disconforme, pues entonces es una situación. Entonces ese es el primer punto, no conforméis. No adaptarnos al sistema. Nosotros normalmente nos vivimos adaptando a las culturas, nos adaptamos a la atmósfera, nos adaptamos al sistema sin darnos cuenta. A veces usted nace en una cultura y en esa cultura, bueno, pues le gusta un tipo de comida. ¿Y cuál tipo de comida usted cree que va a comer? Esa. Cuando nació usted, ese es el tipo de comida que Dios diseñó para que usted la coma. Posiblemente no. Pero como nació en esa cultura, pues usted se va a adaptar a esa cultura. He visto algunos videos, me parece que en China, que las mujeres le ponen como unos ganchos aquí en el cocote, porque en esa cultura, las mujeres mientras más largo tienen la cabeza, así el cocote, es que más hermosas son. Y se ponen unos ganchos y tienen esas mujeres ese cocote allá arribota, porque esa es la cultura de ellos. Entonces, imagínense que una mujer nazca allá y diga, yo no quiero ponerme ese gancho en mi cabeza para ponerme la cabeza larga. Cuando usted no se adapta a la cultura, usted no se adapta al sistema, usted es un rebelde. Usted es una persona que la gente cuando viene a ver no lo mira con buenos ojos. Y en el evangelio no es la excepción. Usted puede ser un evangelio tibio, un evangelio apagado, un evangélico apagado, un evangélico que no impacta, un evangélico que no produce nada. Pero usted puede decir, yo voy a hacer la diferencia. Yo me voy a levantar en Dios. Yo voy a levantarme, voy a ganar alma. Voy a darle resultado a Dios con mi vida. Yo voy a hacer la diferencia. Entonces por eso es este primer punto, no te conformes, no sea conformista. A todos Dios de alguna manera u otra nos hace llegar el pan, porque el pan sale para todos. Amén. De alguna manera u otra, cuando llueve, todos somos beneficiados con la lluvia. Pero hay cosas que Dios tiene más que eso. Fíjese, cuando usted y yo somos expuestos a otra cultura, a otra nación, y de repente comenzamos a ver otro ambiente, otra atmósfera, como que el cerebro se nos abre. Decimos, oye, pero en mi país yo no veía eso. Yo no sabía que eso existía. Y por eso es que usted ve que mucha de la gente que cuando salen para otra nación, cuando viven a su nación, se convierten en empresarios prósperos y comienzan a prosperar, poner negocios de cosas que ni siquiera estaban en su país. Y la gente dice, ¿y qué fue lo que le pasó a este? Que la mente se le abrió. ¿Cuánto eran al Señor? Salieron de la cultura, salieron del límite, salieron del patrón humano. Y Dios quiere levantar una generación de gente que le crean en todas las direcciones. A veces tenemos que ser expuestos al poder de Dios para que el conformismo se nos vaya. ¿Cuánto oran al Señor? Yo he visto que cuando usted y yo estamos en un ambiente y no salimos de ese ambiente, nuestra mente se va cerrando.
¿qué usted cree que pasaría si un águila lo criara una gallina? ¿Qué usted cree que creería esa águila que es? Una gallina. ¿Usted cree que ella volaría? No volaría. Dice, no, mi mamá no vuela, mi mamá es la gallina. Y se acostumbraría a esa cultura. Mire, cuando yo era pequeño, a nosotros en su mayoría nos enseñaron que para los tiempos de los Reyes Magos, pues esa noche venía Mechón, Gaspar y Baltasar. Y a última instancia llegaba Santa Claus. ¿Qué sucede? Que una noche, yo siempre creí eso. Yo siempre que me levantaba por la mañana, los juguetes estaban ahí abajo. Y eso es lo que me decían, que Santa Claus, a ti te dejó, como eran los 3 hermanos varones, pues a cada uno nos dejaba un rey diferente. El tuyo fue Mechón, el otro tú fue Baltasar, y nos repartían ahí. Y teníamos esa creencia. Pero ¿qué sucede? Que ya cuando estábamos grandecitos, yo siempre me acuerdo que ese día a las 6 de la mañana me tiro, y cuando busco bajo la cama, ¡sha! No había nada. Digo, ay, Dios mío. Digo, parece que no pasó ni Santa Claus, ni Mechón, ni Baltasar, ninguno de esos personajes. Y cuando yo voy a poner a mi papá, digo, ay, papá, no vino Santa Claus, ni Mechón, ni Baltasar, ninguno de esa gente. Me dice mi papá, que no te preocupes, mi hijo, que todavía falta la vieja Belén. Dale un aplauso al Señor. Ay, Dios mío. Yo, bueno, pues gloria a Dios. Yo no conocía quién era esa señora, la vieja Belén, pero él me dijo que faltaba ella. Y cuando mi papá nos reunió a los 3 y nos llevó a comprarnos juguetes, fue como que se me cayó la venda de los ojos. Y yo dije, pero mire el asunto, no es que ninguna vieja Belén, es viejo mío que todo este tiempo no estaba regalando los juguetes. Gloria al Señor. Y va a llegar un momento cuando Dios va a quitarnos ciertas cosas en nuestra vida para que podamos entrar al segundo nivel. Y el segundo punto que vamos a tratar es: transfórmate, aprende y desaprende, conviértete en una mejor versión de ti. Todo creyente que quiere conocer la verdadera voluntad de Dios absoluta, esa perfecta voluntad de Dios que Dios tiene para todo creyente, va a tener que desaprender cosas que te enseñaron tus padres, como el mismo ejemplo que le acabo de decir, gloria al Señor. Cosas que tú tenías como que, ay, eso es. No, va a tener que desaprender para que aprenda lo nuevo que Dios tiene para ti. Porque cuando nos criamos en ciertas culturas, en ciertos lugares, bajo cierta atmósfera, fíjese, yo antes me preguntaba, ¿por qué que un joven que se cría en una casa donde hay jipeta, camioneta, de todo, cuando comienza a trabajar muy prontamente, ya tiene un vehículo, muy prontamente se monta? Y el que se crió en una casa que apenas parecía para comer, cuando comienza a trabajar, si acaso logra a un motorcito, a una moto. Y usted decía, ¿por qué eso es lo que pasa? Porque la pobreza a veces no es tanto afuera, sino adentro. Cuando tú no eres transformado, cuando tú no eres, no tienes yo no trabajo de esa parte en ti, que todavía necesitas la transformación de Dios, te puede ganar $1 millón y te va a enliar. Lo va a gastar todo en un día y dice, ay, esto es demasiado cuarto, yo tengo que gastarlo ahora mismo, y ya están gastados. El que está haciendo, el que Dios lo ha trabajado y ha sido transformado, el dinero le rinde. No busca ocasión para gastarlo, sino como para invertirlo o multiplicarlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, a veces nosotros hay personas que llegan y se quejan de Dios. La Biblia dice que ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo? Dice, laméntese en su pecado. Queremos muchas veces que Dios haga cosas en nosotros. Y mire, en esta etapa que estamos viviendo, yo he visto que Dios, cuando usted y yo estamos listos y preparados para administrar las cosas de Él, llegan porque llegan. ¿Por qué? Porque cuando estamos listos, cuando ya hemos sido transformados, entonces Dios comienza a invertir en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios le gusta invertir en gente que se han transformado, gente que son auténticos, gente que son genuinos, gente que no importando en el escenario de donde Dios los lleven, van a mantenerse firmes y fieles ante Dios. Usted sabe que hay personas que si le pusieran en la mano 100,000 pesos, lo perdimos, se pone nervioso y cae mi madre y ahora se van ahí. Hay gente que con tan poca cosa pierden su salvación porque no han sido transformados desde adentro.
Yo hablaba con alguien estos días y le decía que tú en el mundo te puedes ganar lo que te ganes, y en el Señor te puedes ganar muy poco y se te va a ver más lo que te ganaste en Dios que lo que te ganaste en el mundo. Porque lo que Dios da permanece, lo que Dios da enriquece, lo que Dios da florece, lo que Dios da paz, lo que Dios da gozo. Denle un aplauso al Señor. Y el tercer punto es: renueva el entendimiento. Tenemos que renovar el entendimiento. Fíjese, muchos creyentes, como se le suele llamar o se le conoce de la vieja escuela, han tenido lo que quieren impactar, lo que quieren ver gloria de Dios en este tiempo, han tenido que renovarse, han tenido que cambiar la postura, el conocimiento que tenían antiguamente, echarlo en el zafacón y actualizarse. Yo hablaba con la profeta Lucy y le preguntaba: profeta, una pregunta. Usted es de los años 70, usted comenzó a predicar el evangelio de los años 70, y el evangelio de los años 70 y el de ahora no es el mismo. ¿Cómo usted logró hacer esos cambios y actualizarse a este tiempo? Recordando que para ese tiempo ni siquiera había teléfono, no había celulares, ¿verdad que no? No había YouTube, nada de eso. Y ella me dijo: lo que pasa fue que mi pastor me enseñó algo, y fue que me dijo que me deje llevar de la actualización del Espíritu. ¿Qué Dios quiere para este momento, para aquí y ahora? ¿Qué tengo que desaprender y qué tengo que aprender? Entonces, aquí dice que yo debo renovar el entendimiento. Yo entendí algo de una forma, pero a lo mejor en este tiempo no se aplica de esa manera. Hay otra aplicación. Dice: por medio del conocimiento. O sea, yo debo conocer, yo debo traer ciertas actualizaciones a mi mente para que ahora las cosas de ayer no me afecten, sino que yo pueda fluir con toda libertad. Usted sabía que hay predicadores que si lo llevaran a diferentes naciones y no han sido transformados ni renovados, causarían un caos, porque ellos irían a predicar su cultura. Imagínense un dominicano predicando su cultura en África. Yo creo que lo traen listo de allá, muerto lo traen. Dice: ay, ¿qué le pasó a este? Gloria al Señor. Y países como Alaska, que por el frío que hay, usted está predicando y están ellos así que ni se mueven. Usted pensará que fue que se murieron o que no están escuchando la palabra, y están ahí. Lo que pasa es que son otra cultura. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces yo debo transformar el entendimiento, yo debo renovarme. Entonces dice que yo debo actualizar el entendimiento y el conocimiento. Tal vez el conocimiento que usted tenía en el pasado era que a Dios se adoraba de una forma, de que para usted pedirle algo a Dios usted tenía que prender una velita, poner una imagen ahí, decirle: San Pancracio, San Pangolo, San Mateo de Aguacate, yo te pido tal cosa. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se actualiza y dice: no es ninguno de ese asunto para allá. Es al Señor Jesucristo que yo debo pedirle. Dale un aplauso al Señor. Entonces, mis santos hermanos, después de ver estos tres puntos, yo puedo comprobar, yo puedo conocer la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Después que yo analizo lo primero y yo no me conformo. ¿Cuántos no se conforman? Ya tenemos el primer punto ganado. El segundo punto, ¿cuál fue? Yo me transformo. ¿Cuántos están transformados? Vamos ganando. Y no es transformarse como un asunto que se ha hecho muy viral. En transformarse, acuérdese, en la mejor versión de usted. Que si usted anteriormente era un adorador, ahora sea un super adorador. Si usted era un predicador, ahora sea un excelente predicador. Si usted era un intercesor, ahora sea un excelente intercesor. Que se note la diferencia. ¿Qué pasa cuando un teléfono lo actualizan? Usted ve la rapidez, usted ve la nitidez, usted ve cómo todo cambia. Y Dios quiere actualizarnos en este tiempo. Dios quiere actualizarnos ¿para qué? Para que usted pueda conocer la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando conocemos estos tres puntos, y el tercero es que yo me renové. ¿Cuántos se han renovado ya? Cuando no me conformo, me transformo y me renuevo, entonces ya estoy listo para conocer la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Hasta que no hago una revisión, hasta que esos tres puntos no fueron
estudiados, no fueron transformados, no fueron aplicados en mi vida, Dios me habla y me habla y me habla y me entra por aquí y me sale por aquí. Dios trata conmigo, me ministra y me dice esto y lo otro, y siempre recaigo en lo mismo. O sea, viene un profeta y me dice levántate, no me levanto. Viene alguien y me dice renuévate, no me renuevo. Viene alguien y me dice transfórmate, no me transformo. Para que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, yo la pueda asumir, la pueda digerir como algo que sabroso, que maravilloso. Yo tengo que actualizarme, yo tengo que renovarme, tengo que sacar aquellas cosas que puedan impedir que la voluntad de Dios se haga una realidad en mi vida. Porque a veces Dios quiere llevarnos una milla extra, a veces Dios quiere colocarnos en ciertos niveles, pero hasta que yo no me actualizo hay problema. Si lo analizamos por las escrituras, Pablo y Pedro, Dios quería transformar a Pedro en una persona que pudiera discernir y conocer la perfecta voluntad de Dios. Tanto fue así que en una ocasión el Señor le dijo a los discípulos, ahí estaba Pedro también, le dijo: hay muchas cosas que yo tengo que decirle a ustedes, pero todavía ustedes no las pueden sobrellevar. Luego en Hechos capítulo 10, el Señor le revela un gran lienzo, un lienzo, un trapo viejo, con muchos animales inmundos, animales que el mismo Dios en la antigüedad había prohibido que se comieran. Y dice la palabra que él escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y dice que Pedro dice: yo nunca he comido un animal inmundo o común, jamás. Y dice que escuchó esa voz que le dijo: lo que yo limpié, no lo llames tú comundo o inmundo o común. Y dice que eso se repitió 3 veces. De ahí mandan a buscar a Pedro, Cornelio lo manda a buscar. Cuando Pedro está en la casa de Cornelio, se derrama el Espíritu Santo y Pedro entiende. Dice que entendió. Entendió por el momento, porque hay gente que entiende por el momento, pero después como que se le va el entendimiento. Pedro por el momento entiende, dice: pero era que yo entiendo que Dios no hace excepción de personas. Mira cómo el Espíritu Santo se derramó también en otros gentiles. Más adelante Pedro va a visitar a Pablo. Y cuando va a visitar a Pablo, bueno, pues Pedro está bien con los gentiles ahí, compartiendo con ellos, y que aparentemente el hombre entendió. Cuando de repente vino un grupo de judíos, de judaizantes, y cuando llegan allá a visitarlo, Pedro dijo: ay, mira quiénes están aquí. Y se salió, le sacó los pies a los gentiles y comenzó a congraciarse con los judaizantes. Y Pablo, que lo está chequeando, dice: ajá, le dice: o sea que tú, cuando los judíos no están, tú compartes bien con los gentiles, pero ahora cuando llegan, ahora como que... Entonces no solamente eso, sino que dice que otros líderes estaban ya siguiéndole los pasos a Pedro, porque Pedro tenía un liderazgo muy fuerte. Acuérdense que Pedro dijo: yo voy a pescar. Él no invitó a nadie. ¿Y qué pasó? Todos los discípulos se fueron a pescar. Por eso Jesús lo trabajó a él. Y siempre estaba Pedro, porque sabía el liderazgo que Pedro tenía. Pablo, al ver la situación, dice, le dijo a Pedro, lo reprendió, le dijo: tú eres digno de condenar por lo que estaba haciendo. Hermanos, para no alargar mucho la historia, finalmente a Pedro lo tiraron para allá, para Israel. Se quedó con los judíos permanentemente hasta que murió, mientras que Pablo se fue a impactar las naciones. ¿Por qué? Porque hubo un Pablo que se actualizó. Al actualizarse, al renovarse, al no conformarse, el hombre pudo conocer la buena voluntad de Dios, que era agradable y perfecta para él. Tú y yo la podemos conocer si morimos al yo, si morimos al ego, porque muchas veces la voluntad de Dios viene en contra de tu voluntad. A veces la voluntad de Dios no viene que, ay, sí. Por ejemplo, tuve una voluntad allá en México. Le voy a ser sincero, tuve que hacer un esfuerzo, porque mi amada siempre anda en su dieta. Y cada vez que no traen esos potrecitos proféticos, yo, para que mi amada no engorde, no rompa su dieta, yo me humillaba, le decía: póngamelo aquí, por favor. Como resultado, el ministerio creció un poquito. Den un aplauso al Señor. Pero eso fue un esfuerzo que hice para cuidar a mi amada. ¿Cuánto le gustaría hacer ese esfuerzo? Ajá. Entonces, mis santos hermanos,
A veces no es así. Le puse ese ejemplo, un ejemplo bueno, pero a veces no es así. A veces la voluntad de Dios no es lo que tal vez te guste, porque acuérdense que la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. A veces Dios quiere que te santifiques para Él. A veces lo que Dios te está demandando es algo que a ti no te gusta. A veces la voluntad de Dios para ti en el momento en que te duermas en el piso hasta que te cases. A veces la voluntad de Dios es que te mantenga en ayuno por una temporada larga. A veces pues, la voluntad de Dios es que te mantenga en los hospitales, en la cárcel, predicándole a los amigos, predicándole a todos y que tú veas. Pero entonces a veces tú dices, ¿y por qué a mí? Bueno, porque tal vez tú estás mirando la voluntad de Dios en otra persona y no estás mirando la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuánto dan al Señor? Alguien me hizo un comentario anoche que decía como que yo sí estaba bien, porque Dios esto, Dios lo otro. Y me vino un pensamiento a la mente. ¿Usted quiere estar bien también? Mire, lo único, yo no tengo ninguna fórmula secreta. Lo único que yo he hecho es seguirle a Dios en todas las direcciones. ¿Cuántos han seguido a Dios en todas las direcciones? Le va a costar, le va a costar, porque por eso dice Jeremías 42:6, que sea bueno o que sea malo, a la voz de Jehová, al cual te enviamos, obedeceremos, porque obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos irá bien. A veces te va a costar. A veces no es bueno. Digo, ay Dios mío, pero ¿y por qué Dios quiere esto ahora? En una ocasión Dios me mandó a hacer algo que hasta Él me citó el versículo bíblico y me dijo, ¿y tú no dices que ese es tu versículo favorito? Sí, porque es lo que le estoy diciendo. Todos de alguna manera u otra, personalmente hablando, tenemos una voluntad. Pero qué tremendo es cuando yo agarro y digo, mi voluntad, Señor, la pongo bajo tu voluntad y que se haga tu voluntad soberana en mi vida. Que ya no voy a hacer la rabieta que hacía antes, que ya no me voy a comportar como me comportaba antes, sino que ahora lo importante es lo que tú digas. Ahora no vale lo que yo podía hacer antes, sino que ahora vale lo que tú digas. Que es lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Sabe que Pedro era muy impulsivo? Y dice la palabra que llegó un momento cuando el Señor le tuvo que decir, Pedro, cuando tú eras joven, o sea, cuando tú todavía no habías venido a mí, cuando todavía tú no te habías rendido a mis pies, tú hacías lo que te diera tu santa voluntad. Pero ahora no. Ahora tú tienes que saber que tú tienes un amo y Señor. ¿Cuánto tiene un amo y Señor? Cuando tú sabes que tú tienes un amo y un Señor, hay lugares que tú sabes que tú no puedes ir. Hay cosas que tú sabes que no las puedes hablar. Hay cosas que tú sabes que no las puedes hacer. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque tú sabes que hay una voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. Hay un propósito que Dios tiene para ti. Cuando nosotros salimos normalmente, muy comúnmente, nos quieren llevar a lugares turísticos. Ay, ¿ustedes no han ido a tal lugar? Yo, ¿no? ¿Quieren ir? No. Gloria al Señor. Ay, pero eso es muy bonito. ¿Quieren ir? No. Pero mire, vamos, nos quieren llevar, bueno, allá en Costa Rica nos quieren llevar a un volcán. Le digo, no interesa, no queremos ir a ningún volcán. Luego se explote, le caiga eso en la cabeza y ya usted sabe. Ay, eso es muy bonito. Le digo, no, gracias, muchas gracias. Julia, como es de allá, bueno, pues, gloria al Señor. Nos quieren llevar en Perú, nos quieren llevar a un lugar ahí turístico también, que son de unos fósiles y una asunto. No, gracias, muchas gracias. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque cuando ya tú rendiste tu voluntad al Señor, ya tú quieres estar donde Él esté. Tú lo que quieres es agradarlo a Él. Tú lo que quieres es honrarlo a Él, poner su nombre en alto en cada lugar, en cada rincón de la tierra donde Dios te permite estar. Tú quieres poner su nombre en alto. Dale un aplauso al Señor. Quiero terminar con esta frase. Cuando tú y yo ya conocemos la perfecta voluntad de Dios, va a suceder algo extraordinario. Y es que lo siguiente, vas a comenzar a hablar como hablan los grandes. Vas a comenzar a pensar como piensan los grandes. Y vas a comenzar a vivir como viven los grandes. Cuando digo los grandes, gente de grandeza, gente que ya lo han logrado, gente que tiene ciertas millas más elevadas que tú y que yo. Mire, después de que yo vi a esta mujer de Dios manifestar tantos milagros,
tantas señales tan locas. Y yo me fui en la madrugada, cuando estaba orando esa noche, como a las 3 de la mañana, se me fue el sueño. Y yo comencé: Señor, quítame toda cultura extraña, quítame todo patrón que no me permite verte a ti en todas las dimensiones. Dios, yo te creo. Mira, si a la gente tiene que aparecerle dinero en el bolsillo, que le aparezca. Si tiene que aparecerle un ojo, que le aparezca. Si tiene que caer diamante del cielo, que le aparezca, que caiga. Pero que te creo en todas las direcciones, porque cuando ya está listo, cuando ya llega ahí y conoce la perfecta voluntad de Dios, hermano, ya no hay límites. ¿Cuántos saben que usted y yo tenemos un Dios todopoderoso? Ahora, usted sabe cuál es el problema. Él es todopoderoso, pero usted y yo somos la vasija. Y Él quiere derramar de su gloria, de su presencia. Él tiene demasiado que darnos. La Biblia dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Y el Señor Jesús dijo esta palabra: que cosas mayores que la que Él hizo, que íbamos a hacer usted y yo, nosotros haríamos también. Pero usted sabe lo que son cosas mayores. ¿Qué hizo Jesús? Muchísimas cosas. Ahora, en la cultura que yo me crié o que me formaron, a mí me enseñaron que te metas por 3 días en ayuno y oración, para que cuando tú comiences a orar, comiences comiences a hablar lengua y ya tú estás lleno de poder. Y eso es todo. No. Dios tiene demasiado para mí, para ti. Pero yo necesito renovarme, yo necesito desaprender, yo necesito hacer una reforma en mi vida, hacer una actualización en mi mente, de saber que yo tengo un Padre todopoderoso, un Dios soberano que no tiene límite. He escuchado varias veces a mi hermano José testificar que oró por una persona que estaba desahuciado, que estaba enfermo. Y tal vez cuando José se lo dice a otra persona, la otra persona es que: hermano, eso es pajita de coco para el Dios que le servimos. Amén. Usted sabía que cuando usted y yo entramos por esa puerta, deberíamos salir de aquí, mire, son 0 problemas. Sí, con 0 depresión, porque tenemos un Dios pleno. Él es nuestra plenitud. En Él estamos satisfechos. ¿Cuántos están satisfechos en Él? Él lo llena todo y en todo. Pero yo debo creerlo. Yo debo abrazarlo. Que sea mi naturaleza, que sea lo que yo vivo. ¿Cuánto dan al Señor? Hay gente que cuando oran 1 hora, ay Dios, ora 1 hora. No, puedes orar 3 horas, puedes orar 4 al día, puedes orar 5, 6, las que te propongas. Cuando comenzamos a creerle a Dios, tal vez, bueno, porque tu testimonio de Gadi, tal vez no debería decirlo, pero me gusta testificar las cosas de Dios. Gadi estaba viniendo a orar para la iglesia y me llama ya a México y me dice: ministro, mi cartera se me perdió en la iglesia. Digo, ¿cómo va a ser? Digo, en la iglesia no hay nadie que robe. Digo, yo no sé, pero la puse al lado del altar y se me desapareció. Digo, pues déjame chequear la cámara, a ver si veo. Digo, Cadito, yo no vi que nadie ni vi cuando pusiste cartera ni nada por el estilo. Digo, ora Dios, a ver para la tiraste por ahí. Hermano Gadí, cuando vengo aquí me dice que está desesperado porque tenía los papeles, tenía todo ahí del motor, y se sentó en la escalera. Y cuando se sienta en la escalera, ora al Señor. Y cuando ora el Señor, llegó un personaje famoso de nuestra casa. Llegó el gordo con la cartera en la boca. ¿Sabe quién es el gordo? El perro. Llegó el gordito, le digo, tenga, que usted está orando, el que lo puede todo. Dale un aplauso al Señor. Una locura. Una locura. Pero el gordo que es tan tremendo, ¿por qué no le llevó en medio de la calle la cartera? Y que déjame ponerle un regalo aquí a estos tigres que pasan por aquí. No, llevársela a la escalera. Una locura. Pero eso para que usted vea que nuestro Dios no tiene límites. A veces te perdió algo. Ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a encontrar? Y ahora, ore, crea. Ay, este problema. Y ahora, hay gente que hasta se desmaya, le da un patatún. No, ore y crea que su Dios todopoderoso. Él lo puede hacer. Si usted lo puede creer, Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo pueden creer? Eso, preparémonos para conocer la perfecta voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Saca los bloqueos, saca la limitante. Óyeme, olvídate de lo que te enseñó tu cultura. Óyeme, adáptate a la cultura celestial. Los apóstoles hicieron eso de manera que esa gente veían ángeles. Mira, Pedro lo meten preso. Oiga esto, a Pedro lo meten preso.
Y el Señor manda a sus ángeles y a Pedro lo sacan de la cárcel un ángel. Y Pedro, que es un hombre, le dice, pero yo pensé que era soñando que yo estaba. Pedro va a la casa que están orando y una muchacha llamada Rode va y le abre la puerta. Y cuando lo ve, le cierra la puerta y dice que, el espíritu de Pedro está allá afuera. El ángel de Pedro, ¿qué? Pero es Pedro que está ahí. Estaban tan acostumbrados que nada les sorprendía. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nada te sorprenda. Oh, gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Que nada te sorprenda. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Aleluya. Y dile a la persona que está a tu lado que nada te sorprenda. Gloria a Dios. Si Dios te sana hoy, que no te sorprenda. Si Él te da una palabra hoy, que no te sorprenda. Si siente la presencia de Dios, que no te sorprenda.